Entonces, si estamos haciendo el análisis de proceso, ¿qué es un proceso? Es todo el conjunto de actividades que actúan a favor de que al final de la línea se obtenga un producto, ¿no? Esa es la famosa sinergia. Entonces, el diagrama de flujo también se le conoce como diagrama de análisis de procesos. Y con sus siglas, por facilidad, es el DAP, ¿no? Si la anterior era el DOP, ahora este es el DAP, ¿sí? ¿Y por qué también se le dice que es el flujo? Precisamente porque vamos a ver el recorrido en las distintas etapas, en los distintos ambientes de la fábrica. A ver, es representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en un producto a medida que pasa por alguna o por todas las etapas de un proceso, ¿sí? Entonces, etapas de proceso, ¿ve? Entonces, ya vimos qué cosa era el proceso, ¿no? Todo un conjunto de actividades, pero cuando hablamos de etapas de proceso, eso significa que hay alguna situación que marca la diferencia entre un proceso y otro, ¿sí? Dentro del proceso productivo. Entonces, el DAP va a ser ver gráficamente todas las actividades. Y aquí sí participan toditos los símbolos que hemos visto, ¿sí? En el DOP era solamente las operaciones y si es que había unas inspecciones. E inclusive cuando terminaba la producción no se usa el símbolo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque solamente me dice es operaciones. Y entonces para finalizar un diagrama de operaciones terminábamos con 2 líneas horizontales. Eso significaba, ahí se acabó el producto. Y si se quería dentro de las 2 líneas horizontales se pone el nombre del producto que se ha obtenido, ¿no? De manera genérica, entre las 2 líneas se coloca ahí producto, sea cual sea. ¿Qué hace el DAP? Dice, es una de las mejores maneras de determinar este orden sistemático de cada una de las tareas dentro de un proceso. Todo un proceso es un sistema, por eso se le llama sistema de producción. Tiene que ser 2, 3, 4, o sea, no puede saltearse el 4 primero y después el número 2, no. ¿Sí? Entonces, ese es el orden sistemático, ya está planificado para que sea de esa forma. ¿Sí? Entonces, por ese detalle que es considerado como el instrumento de mucho valor a la hora de planificar las operaciones. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ir viendo si tiene que ir de un ambiente al otro ambiente, cuánto espacio hay en ese ambiente y si es necesario de que vaya a un nivel más grande, porque un nivel más alto, más superior, porque de repente es un área con mayor espacio, no como es la que he visto en una de las últimas tesis. Por si acaso, el día jueves, me parece, están confirmando la fecha, jueves de la próxima semana, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Mañana, a ver, no sé, ya no tengo cómo confirmarles. Va a haber una sustentación de tesis y ahí se les hace toditas las preguntas que correspondan. Aquí se recalca, se usan todos los símbolos. O si es un producto más complejo, entonces lo que se analiza es un puesto de trabajo. ¿Cómo es que elabora su tarea ese operario? Si no es muy complejo, entonces sí, va toditas los puestos de trabajo que son necesarios para obtener el producto. El diagrama de análisis de proceso también se conoce como diagrama de flujo. Utilizamos todos los símbolos. Lo particular aquí es que al lado derecho del diagrama hay una columna para anotar todo lo que no se pueda visualizar directamente con los símbolos del seguimiento. Entonces, una columna de observaciones y en cada línea que hagamos alguna actividad, si es que hay algún detalle específico, ahí en esa columna de observaciones se anota, ¿sí?
Por ejemplo, si están haciendo algún tipo de perforación, algún tipo de rebaje en alguna pieza metálica o de madera, indicar que si es madera, por ejemplo, sale mucha viruta, entonces se recomienda, en observación, se recomienda tener un tacho para que ahí esté todo el contenido de este residuo de madera o de viruta, ¿no? Por ejemplo, observaciones como esas. ¿Por qué? Porque que esos desperdicios puedan estar en el suelo, sí. ¿Sí? Ya caminan sobre los desperdicios de madera, pero lo más recomendable es que se vaya juntando y esté en un sitio específico. Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando apliquemos, creo que ya les hablé sobre una de las herramientas de la mejora de calidad, las 5 S, ¿no? Que contempla la parte de el ordenamiento, contempla la parte en que qué te sirve para la tarea, qué no te sirve, la que no te sirve la tienes que poner para desechar. Y también en un determinado sitio, no en cualquier rincón. Ese es el detalle especial del diagrama de análisis de proceso o el DAP. Se grafican los transportes de materiales, la mercancía, las distancias recorridas y también van los tiempos, ¿no? Aquí anotamos simplemente los tiempos, no lo analizamos todavía, eso lo verán en el próximo curso. Les presento el formato del diagrama de flujo o un DAP. Es lo mínimo necesario que debe de tener el número de un diagrama, el nombre del producto, qué se va a hacer ahí en esa etapa, con qué operario, y si el diagrama es la forma actual de trabajarlo o ya ha sufrido una mejora. Y si ha tenido una mejora, indicar la fecha en que se ha hecho esa mejora. Igual que la actual, si marco actual, acá pongo la fecha en que estoy recogiendo el diagrama de flujo. Y como ustedes ven, aquí está la columna que está más a la derecha, que les dije, hay una columna de observaciones que sirve para anotar todos los detalles que no se puede visualizar simplemente en el diagrama. Como ustedes ven, tiene una parte donde está la descripción de lo que se va a hacer, la cantidad, si es que es necesario, el tiempo en que se ejecuta la actividad, y luego la distancia, eso va a ser cuando haya los desplazamientos o recorridos. Entonces, aquí se ha comenzado con una operación. Lo ideal es que salga desde el almacén para hacer esa primera operación. ¿Sí? Y luego, si después de la operación hay que hacer un chequeo, se hace nuevamente, regresa o pasa a otra, acá no ha habido transporte, a la máquina, dice el papel es insertado en la máquina litográfica. Después de eso dice, no lo atienden al toque al papel, sino que hay una demora, una espera, se marca. Después viene a verificar las hojas del libro. Después es transportado a una máquina generadora de hojas, transporte y luego a la operación, colocado de papel impreso en una máquina articuladora y accionar su proceso. Después de eso dice, espera ser articulado, otra vez en simbolito de espera. Después ya revisan todas esas hojas que ya están articuladas o numeradas. Luego pasa los folletos a una máquina litográfica, transporte. Nuevamente dibujamos en operación, programar la información del folleto en la máquina litográfica. Después de eso, espera, y me hicieron, acá hubo un error, ¿ves? Este simbolito debe estar acá en espera. A veces nos pasa eso a la hora de graficar. Entonces, acá, si acá la palabra dice espera de trabajo en máquina litográfica, aquí nos equivocamos, sí, se puso en la de transporte, debería estar acá. No tengo cómo ponerlo ahorita.
Después verifican, eso significa pasa inspección. Entonces, cada una de las actividades me dice dónde va. Si es para hacer una actividad en operación, si es para chequear, supervisar, va a inspección. Si es que llega a un sitio para que haga una actividad y no está en ese momento el operario o el sitio o la habilitación de la máquina, espera. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, a este diagrama de flujo también se le conoce como un diagrama lineal, porque desde el momento en que empieza es una sola línea. Puede irse más a la izquierda, más a la derecha, pero es una sola línea. Eso significa que está el diagrama bien realizado. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa cuando estemos, como vimos la semana pasada, el diagrama de conserva de atún? Por ahí en algún momento donde se verifica, no se selecciona los tamaños, dice, sale el pescado desmenuzado para la línea correspondiente. Y nosotros seguimos en la línea de carne entera, de los mitos. ¿Cómo hacer ahí? Si es que fuese el caso. Entonces, simplemente aquí donde se hace la selección, aquí en observaciones se coloca, sale el pescado desmenuzado para la línea de Gratet. Punto. Y ustedes continúan con el proceso de esa conserva de atún, de lo que es los trozos de carne, ¿no? No la que está desmenuzada. Se termina, dice almacenado de producto terminado, se va al almacén. Y después lo fabuloso de este diagrama es que aquí yo contabilizo todos los puntos que están en un símbolo y ya tengo la cantidad de operaciones que se ha hecho, la cantidad de inspecciones, la cantidad de demoras, la cantidad de transportes. Como digo, por aquí tengo uno que no es correcto, que es esta que decía espera, ¿dónde está transportado? Transportado, aquí, esta. Espera el trabajo de la máquina litográfica, esta no debe ser aquí, sino en este punto de acá. ¿Sí? Entonces, ahí hay que corregir. Ya no serían 2 esperas, sino 3 esperas. Ya no serían 6, sino 5 inspecciones. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo ver efectivamente todo el trabajo casi paso a paso del operario, muy distinto a lo que se veía en el diagrama de operaciones, que era la acción en sí. Cortar, separar, medir, moler, triturar. ¿Ven? O sea, generalmente va en verbo infinitivo, en un diagrama de operaciones, de preferencia. ¿Sí? En cambio acá no, acá ya se ve algún otro detalle más, como eran las demoras. En un diagrama de operaciones no se piensa que va a haber la demora. Se planifica normal todo, pero a la hora de hacer la actividad, ahí es donde van a salir estos pequeños detallitos, porque algo falta que se acomode bien. ¿Sí? Eso significa que algo falta ahí y tengo que hacer las mejoras. Por eso hemos visto en la segunda semana la mejora de métodos, ¿no? O sea, ¿por qué hay esa espera? ¿Por qué hay ese amontonamiento? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde entran toditas las preguntas simples, ¿no? El por qué, para qué, por quién, en cuánto tiempo. Ahí es donde va todito ese detalle. Y este sería mi DAP, así de sencillo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Profesora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa en esos procesos cuando se tiene que ensamblar una pieza más pequeña hacia una estructura más grande en este gráfico? Entonces ahí, si hay un ensamble, para eso me sirve la columna de observaciones. Entonces, donde tenga que ser el ensamble, en observaciones yo tengo que indicar ahí, viene pieza del almacén o el operario coloca la pieza que tenía en su almacén temporal ahí, o sea, que ya lo tiene en su puesto de trabajo. O sea, aquí la columnita de observaciones les va a salvar todo eso. Mi volumen estaba bajo, ¿me han escuchado bien? Sí, profesora. ¿Sí? Pues normalmente yo lo pongo en toda la escala, lo pongo a la mitad. Una, porque no los escucho a ustedes.
Y yo no sé si me escucho muy fuerte a mí de repente. Ya. Otra preguntita. O sea, miren, siempre todo tiene una solución, una forma de enfrentar cualquier detalle que se tenga durante el proceso de fabricación. Entonces, para eso es que nos incentivan a hacer siempre un análisis, nos incentivan a planificar, a mirar el todo, para ver qué va a faltar, qué no va a faltar. Entonces, por eso les pongo aquí como ejemplo ese detalle de sale pescado molido, por decir así. Estoy haciendo solamente la línea de conservas de trozos de atún y no del más desmenuzado, entonces eso sale. Y se indica aquí en la columna de observación. ¿Qué van a hacer? Eso no es materia de eso, porque en todo caso aquí en el título diría producto latas de trozo de atún. ¿Ven? Entonces, cuando hay ese pescado molido, simplemente en el momento que corresponde, en observaciones, sale el pescado desmenuzado a la línea correspondiente. O en el caso que me ha hecho la pregunta aquí Gabriel Clavo, donde, ¿qué pasa cuando voy a ya ensamblar finalmente? Se coloca, ¿no? Si hay un elemento más en observaciones, en el momento de hacer el ensamblado, aquí se acopla o se une con la pieza tal, o con la cubierta o algún tipo de ajuste, ¿no? Que no es para hacer una operación, entonces, sino simplemente tal como viene, se usa. Por ejemplo, cuando estemos trabajando en madera y vamos a hacer la unión de dos piezas de madera, los tornillos con sus tuercas ya lo tiene el operario, entonces aquí se indica, ¿no? Tuercas y tornillo están en el puesto de trabajo del operario, ¿sí? Porque ya no podemos, como en el diagrama de operaciones, desde arriba poner todo lo que va entrando, sino aquí en el costadito, ahí colocamos, ¿sí? Ensamble, si esta operación es ensamble, entonces al costadito, tornillos y pernos están en el puesto de trabajo, ¿sí? Ya, listo, no sé, y de ahí ya es la parte de aplicación, cada cual según el caso que sea más o menos complicado. Y después, bueno, ya viene un poco más la identificación del diagrama, que en la parte superior siempre va lo que se va a hacer, quién lo está haciendo, en qué fecha, ¿ve? Siempre va en la parte superior. Es como cuando ustedes presenten una práctica o un trabajo, que presenten una monografía, siempre tiene que haber la carátula, por ejemplo, ¿ve? Después viene la parte de el cuerpo, o sea, todo el desarrollo, y al final, ahí inmediatamente, si sumamos los símbolos, sale el resumen. Igual que en el diagrama de operaciones que tiene su cabecera, su identificación, todo el desarrollo del diagrama y en la parte inferior un cuadrito de resumen. Aquí igualito. Identificación en la parte superior para decir si es el método actual, si es el método nuevo, en qué fecha se ha hecho. Aquí me faltaría poner fecha. Y luego todo el desarrollo de la columna. En este de aquí, por ejemplo, no han considerado la columna de distancias. Distancias. Aquí han considerado una de más que no se ha usado, pero mínimo debe tener tiempo y distancia. Y en todo caso, si es que lo hacemos ¿cómo se llama? En papel, en blanco, entonces hay que poner la escala, ¿sí? Para saber de qué tamaño nos estamos refiriendo. Aquí sería, en todo caso, acá sería renglón por renglón, ¿no? Aquí cabe una columna de cantidad. Entonces, miren, lo mínimo es esto. Y ustedes ya van adecuando según el contexto del producto. En este de aquí, parece que no hay un desplazamiento grande, ¿no? Sí hay, ¿eh? Sí está el transporte. Y sin embargo, aquí no me han puesto la columna de distancias. Esto los he sacado de ahí del Facebook, de los trabajos que se presentan, y aquí me estaría faltando una
columna que sería la de distancias, porque sí tengo transportes. Tengo 5 transportes. Acá dice se transporta a ensamble, no va al almacén, ¿ves? Por eso son partes de. O sea, si el producto es muy grande, en cada diagrama va una parte, una etapa de el producto. Esta de aquí todavía no está terminada y me dice que se va a ensamble. Entonces, generalmente un producto puede tener 3, 4, 5 piezas, ¿sí? Cada quien en su puesto de trabajo y al final van todos a un solo sitio para hacer el ensamble final. Si hablábamos de madera, para hacer muebles de madera, entonces podría ser una madera o una carpeta, las carpetas que tenemos ahí para escuchar las clases. Tiene fierro, tiene madera, en este caso es mapresa, y ¿cómo se llama esta? Melamine, que va en la parte superior, ¿sí? Entonces, miren, son 3 distintos tipos de material, cada cual se hace en la máquina que corresponda, y al final, cuando ya tengo todo el armazón de fierro, la tengo, ¿cómo se llama? Con las dobleces que correspondan, con los agujeros para ahí colocar la parte del asiento, la parte de la mesita de la carpeta, y necesito tornillos y tuercas para fijarlo. Si es que no es necesario también una arandela que sirve de mejor ajuste entre el tornillo y la tuerca. Y al final, que en cada puesto han trabajado la parte del fierro, la parte de la mapresa, pasan a un determinado sitio para hacer el ensamble, ¿sí? Entonces, eso se va a ver por partes. Al final, en el ensamble viene de aquí, viene de allá, y se harán las uniones del asiento, las uniones del tablero, la unión o el soldado de abajo de las rejillas, ¿no? Y al final tenemos el producto terminado. Acá hay otro caso que el final, el resumen, me la colocan también en la parte superior. Yo diría que no es necesario. Para mí el modelo más adecuado es este, ¿sí? Que en la parte de abajo está todo ya el resumen de lo que necesito. En este de acá está similar, tiene más espacio para la información, de dónde es, en qué lugar de la fábrica, quién es el operario, si está compuesto por quién, aprobado por quién, está la fecha, y me dice dónde está el actual acá. Inclusive acá, si es que este es un mejorado, ¿sí? Entonces significa que también está el tiempo de la actividad actual y el de ahora para saber en cuánto hemos mejorado. Están las distancias. Distancia del actual, distancia del propuesto, ahí se ve que es un poco menor, ha habido una mejora y este es el ahorro. Igualito comienza el almacén, el transporte, lo llevan a la zona de operación, hacen 1 o 2 operaciones, lo chequean, un transporte que va a otra máquina, se verifica, se va a otra máquina, se vuelve a verificar, se hacen las operaciones, se verifica y después se va. ¿A dónde? Al almacén no, porque dice que van a agrupar todo el lote, ¿sí? Entonces, antes de que entre al almacén, van a tener todos los elementos de ese lote terminados. Igualito aquí, ¿ven? Están los 5 símbolos normales. Aquí puede estar el 6º símbolo, que es la operación inspección, pero eso depende de si es que lo van a utilizar. Si no lo van a utilizar, mejor ni se coloca, ¿no? O sea, ¿cómo es? Menos bulto, más claridad. Y luego, el resumen que está en la parte inferior, se contabiliza directamente lo que corresponde. Y se vuelve a cumplir lo que se dice que es un diagrama lineal. Comienza en un punto y esa línea no se bifurca. Se va a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, pero no se bifurca. Entonces tengo la identificación
tengo el cuerpo de desarrollo y tengo el resumen. Esos son los ejemplos de los diagramas de análisis de proceso. El DAP también le llaman cursograma, cursograma analítico, porque sirve para analizar cada una de las etapas que correspondan. En la cantidad de piezas, por ejemplo, si son las patas de la silla, las patas de la mesa, se pone la cantidad. El tiempo que se demora en cada operación o inspección o transporte o demora, la distancia de esos transportes, y siempre hay una columna de observación para ahí anotar algún detallito que no puedo visualizarlo en la gráfica. Ese sería mi formato específico. Más a la izquierda, más a la derecha. Normalmente es que esté toda la información, tanto la descripción de la actividad más sus tiempos y sus distancias, al lado izquierdo de los símbolos. Pero no está de más, es que primero pongo los símbolos y después a la derecha pongo la información que corresponde, y acá me falta la columna de observación. No, acá está observaciones. Y está su resumen abajo, que simplemente yo lo puedo colocar acá en la parte inferior. Y aquí faltaría unir las flechas. Aquí van contabilizando en lugar de poner el puntito, que es lo que normalmente se coloca, un pequeño círculo, aquí se toman el trabajito de ir numerando ya cada una de las actividades, cada cual en su sitio, y después hacen su resumen. Me parece que lo más práctico es hacerlo con un puntito y al final sumamos todos los puntitos que hay en el círculo, en el símbolo que corresponde. Entonces, son situaciones en que me van a dar una información específica o una etapa de la producción, una parte del producto, o inclusive también hay diagramas de análisis de proceso cuando se hace el ensamblado final. O sea, por etapas. Por etapas. Acá están haciendo los agujeros de los cinturones. Ya prácticamente el cinturón está todo listo y simplemente los agujeros para que ya quede finalizado. ¿Para qué me sirve? Para analizar el puesto de trabajo, para cuando deseo planificar o diseñar productos. Entonces, una vez que ya lo diseño, ya sé cómo es que va a haber su desplazamiento, dónde tengo que ajustar, si tengo demoras, por qué tengo esta demora, qué ha pasado. Entonces, ahí planifico la mejora de esa, ¿no? Identifico los problemas, efectivamente. Y ya identifico en qué punto del proceso productivo. Entonces es importante este diagrama porque me facilita el estudio y la aplicación de acciones para mejorar. O sea, siempre cada uno de estos diagramas es para mejorar la actividad que se esté haciendo. Y puedo controlar y medir los procesos y las operaciones realizadas. O sea, por eso les decía que nuestro curso es la primera parte de las múltiples cantidades de metodologías que existen para lo que es la planificación de la producción. El Lean Manufacturing, que es una nueva herramienta, que es la manufactura ágil, ¿no? Es qué cosa tengo, cómo tengo y cómo es que puedo mejorar. Y tengo que hacer uso de todos estos diagramas iniciales que estamos viendo recién. El Lean Manufacturing ustedes lo van a tener ya como curso electivo, porque ya es una herramienta final una de las tantas herramientas que se tienen, ¿no? Diagrama, su característica, usa todos los símbolos, registro distancias, y lo ideal es la columna de observaciones que me sirve para poner aquello que no puedo ponerlo gráficamente en cada uno de los símbolos. Gráfica lineal, ¿ven? Por ejemplo, aquí se está haciendo un trabajo en una pieza metálica, entonces viene la cuchilla del torno y esto va girando, y entonces esa cuchilla de torno se va desplazando en la distancia que necesito que tenga ese rebaje en la pieza. Entonces eso va a ir moviéndose el cabezal, ¿sí? Y entonces aquí es importante en qué ángulo entra la cuchilla para evitar que, como esto también está girando, esta cuchilla al hacer contacto no se rompa.
Entonces ya esa es la parte de materiales que van a ver ustedes la información. ¿Para qué lo usamos? Para aclarar cómo funcionan las cosas y cómo puedo mejorarlo, para tener el conocimiento de cómo se hace el proceso de un determinado producto. También identificamos a los responsables del proceso, ¿no? Si un producto sale mal, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué salió mal? Ah, en este operario. Hay que capacitar al operario, hay que enseñarle el uso de la máquina, enseñarle los truquitos que hay en cada máquina. Si hay muchos desplazamientos, muchos traslados, muchos transportes, hay que rediseñar la ubicación de las maquinarias. Miren, un simple diagrama para cuántas cosas me sirven, ¿no? Para mejorar el manejo o la manipulación de los materiales. O sea, imagínense, ese desplazamiento puede ser el operario 1 a 1, más bien puedo darle un pequeño, ¿cómo se llama? Superficie con rueditas, entonces coloco todo ahí y ya no carga el operario. Entonces ahí es donde viene toda la creatividad que es necesario en esta línea de producción. Para reducir o anular las demoras, ¿ve? Para comparar dos métodos, el actual y el nuevo. O, sí pues, uno que quiero proponer, entonces ahí comparo. Y para eso sí me serviría este diagrama donde están comparando el actual y el propuesto. ¿Sí? Porque ahí sí se visualiza en cuanto hemos empezado vamos a decir, a hacer la prueba piloto con el nuevo método y entonces ya vamos comparando cuánto se está obteniendo, cuándo se está mejorando el proceso de fabricación. O si no, alguna operación que sea complicada, entonces esa se analiza de forma más detallada. Se simplifican algunas operaciones o se combinan también en algunos casos. Beneficio, mejora la calidad de los procesos. Aumentamos la eficiencia. Bajamos esos costos. Simplificamos el trabajo y va a ser más eficiente y seguro. Y bueno, aquí ya son otros ejemplos de este modelo del actual con el mejorado. Este acá solamente es actual, por ejemplo, no se ha hecho ninguna propuesta y comienza desde el almacén y se transporta. Se descargan, se recogen. Y tenemos al final el resumen. Y acá están las observaciones. ¿Ve? Se hace con una grúa eléctrica. Entonces no es a mano. Entonces, porque uno dice, pero ¿por qué tantos transportes? Porque todo es a través de una grúa eléctrica. Bien, esa es la primera parte de nuestro diagrama de análisis de procesos que nos va a servir para mejorar el trabajo de los operarios y por supuesto se espera que también haya una mejora de calidad. Eso con respecto a nuestro diagrama de análisis de proceso. Si hemos dicho que necesitamos hacer mejoras en la parte del proceso productivo, esas mejoras también van a contemplar la parte de cómo está mi puesto de trabajo, cómo está diseñado. Entonces, ahí tenemos otra área muy importante dentro de la ingeniería industrial, que es la parte de estudiar el diseño de los puestos de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con esta otra ciencia que es la ergonomía. La ergonomía es ver cómo es que son las dimensiones de las máquinas, las dimensiones de los operarios y cuál va a ser el área necesario para hacer un trabajo correspondiente. Y esa es la ergonomía. Y la ergonomía se ayuda de la ergonometría. Es la metría, o sea, ayuda a
hacer todas las mediciones. Y de ahí sale un conjunto de información. Esto de aquí ustedes lo van a tener con más detalle en el curso que es selectivo, el curso de ergonomía. Ergonomía es la medición del trabajo. Y nuevamente, ¿ven? Utilizamos las observaciones de cómo se hace el trabajo, entrevistamos a los operarios para saber si es que se sienten cómodos, sienten que necesitan más espacio, más muebles, un almacén, una mesa. Entonces, todo eso es necesario observar. Y eso es lo que tiene que hacer el ingeniero industrial que está en planta sobre todo. Con eso se obtiene información. Entonces, también se van a ayudar no solamente de la wincha, sino de un luxómetro, de luz, ¿sí? Para medir la iluminación, de un sonómetro para controlar todos los ruidos de las máquinas. ¿Por qué? Porque eso después hace doler la cabeza al operario. Y si el operario no está bien no en su salud, sino en su forma de existencia, por decirlo así, va a estar actuando de una forma, en una velocidad menor, porque el ruido les fastidia. Entonces no va a estar al 100% de su efectividad en el trabajo. Y después también un termómetro para medir la temperatura, ya sea de aquellos productos que necesiten estar refrigerados para que se mantenga por más tiempo, o ya sea en ambientes calurosos, estilo fábricas de Tumbes, fábricas de Piura, que calores pues de verdad normal, creo que es 30 grados, más todo el ruido, todo el movimiento de una fábrica, pues eso habrá una sensación térmica mayor, ¿sí? Entonces, igualito, eso te va a causar fatiga, ¿sí? El ruido te va a causar fatiga mental. Y la falta de iluminación, pues, te va a hacer mirar 2 veces dónde vas a cortar, dónde vas a hacer un agujero, hacer una rebaja, ¿no? Un desbaste. Entonces, ¿qué cosa se mide? Para el puesto de trabajo, miren ustedes, esto como símbolo gráfico, la persona con su equipo. ¿Qué altura debe de tener la silla o el asiento? Miren ustedes este detalle muy, muy simpático. Tiene su forma de y tiene su explicación por qué. Que debes tener en la parte inferior una pequeña madera con cierta inclinación. Tiene que haber una holgura entre el borde del asiento y las rodillas. Entre la pierna y el muslo debe de haber, de preferencia, 90 grados. La altura visual, el respaldo también es necesario para que uno no esté estirándose después, porque bueno, no tienes dónde y a veces uno se encoge, ¿no? Entonces, de preferencia debe de tener un respaldo. La altura de la mesa de trabajo, en este caso, para que actúe sobre el teclado, debe de formar también 90 grados, si la persona está recta, y 90 grados con la superficie para su brazo. Si está muy alto, ya va a ser problema. Si está muy bajo, ya va a tender a agacharse. Entonces, y el campo de acción también debe estar de preferencia de frente, ¿sí? Porque está más bajo, entonces ya te empiezas a agachar. Y esa curvatura que uno hace con la espalda, a la larga eso te va a cansar y te va a generar algún tipo de enfermedad ocupacional, ¿no? Por eso es que ahora, al menos yo estoy viendo ya varios sitios que dicen enfermedades ocupacionales, que va desde las posturas, los ruidos, la iluminación. Entonces, esto es lo que se necesita que se cumpla en un puesto de trabajo, sea el tipo de máquina que sea.
Si este aquí es un puesto de trabajo donde está sentado, hay otro puesto de trabajo donde va a tener que estar parado. Y a esos hay que darle de todas maneras un asiento para que de tiempo en tiempo esa persona se pueda tomar su descanso. ¿Y por qué? Porque le va a generar la enfermedad de la circulación de la sangre, las famosas varices, si es que estás todo el tiempo parado. ¿Mm? Entonces, analiza el puesto de trabajo, de qué tamaño es, cómo es el área, la iluminación, la ventilación. ¿Qué actividad física vas a tener que realizar cuando trabajes con la máquina? Si vas a estar de pie o vas a estar sentado. Si vas a levantar pesos, ¿sí? Toda la materia prima que recién llega o todo el grupo de materiales que se tiene. La postura que va a haber al momento de hacer el trabajo. Analizar o prever si va a haber accidentes. Hay que ir anotando cuál puede ser un riesgo de accidente para evitar el accidente. Conocer el contenido del trabajo y que cada operario tenga autonomía en su ámbito que le corresponda trabajar. Debe de existir comunicación, ¿ves? Siempre es eso, siempre hay que hablar, algo que nos fastidie hay que decirlo, algo que no nos guste o algo que nos guste también hay que decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fui a WOM y ahora vi a todos los trabajadores tenían un mandil con la línea cruzada de la camiseta de la selección peruana, ¿no? O sea, al menos visualmente me impactó, ¿no? Y bueno, le dije, qué bien se ven, le digo, ¿no? Entonces, esa comunicación siempre debe de existir, ¿sí? Porque es tanto a favor del operario, sea positivo o negativo. Si es negativo es para que corrija esas acciones. Tomar decisiones, hay que analizar cuando un trabajo es constante, repetitivo. ¿Mm? Hay que pensar siempre en que el operario debe estar atento a lo que esté trabajando. O sea, al ser repetitivo, eso como que cansa o te da una situación de relajamiento. ¿Eh? Controlar la iluminación, controlar la temperatura, controlar los ruidos. Todas esas variables se miden para que el operario esté en buenas condiciones anímicamente y físicamente, ¿no? Después los tiempos, aquí hay cómo se miden los tiempos, cómo se trabaja. Generalmente hay que ayudarse de los software o las aplicaciones que ya existen para hacer todos estos cronometrajes de proceso productivo y de los controles que debe de haber en la empresa. En una primera visita que hicimos a la fábrica textil en Piura, bueno, ahí de verdad que se siente calor, ¿no? Y más cuando las máquinas están funcionando, aumenta el calor. Después hicimos una segunda visita, no sé si 2, 3 años después, y esos ambientes que se sentían calurosos, cuando se medía la temperatura y estaba ya en un tope o encima del tope que se habían fijado ellos como ambiente amigable, de la parte superior había una serie de tuberías de agua, pero los agujeros que tenían eran tan pequeñísimas que salían tipo garúa, ¿sí? Entonces, te servía para refrescar, pero no te mojaba, no te empapaba, ¿no? Y eso después también los he visto en un paseíto por Estados Unidos, en la entrada de un supermercado, también, ¿no? O sea, el ambiente allá llegan a 35, 38. Adentro del local, por supuesto que está con aire acondicionado, pero entre el ambiente de afuera y la entrada, que normalmente sus entradas tienen espacios bastante amplios, en ese espacio como que ya te iban temperando, ¿no? O sea, había una pequeña garuita y ya cuando estabas en el espacio interno, ya por supuesto estaba con el aire acondicionado, ¿no? Entonces, todos esos son detalles que ayudan a que el operario esté
más cómodo en su puesto de trabajo. Después, en lo que es medidas. Si estos operarios están en su puesto de trabajo y van a tener que moverse, ¿no? Por eso es que ahorita ya me interesa saber, conocer de qué tamaño debe ser su área de trabajo. Y entonces por eso es que se hacen las mediciones de la longitud del brazo estirado, el brazo con el codo pegado al cuerpo, entonces para saber todas esas situaciones este es desde la vista superior, ¿no? Si ustedes recuerdan dibujo de ingeniería, desde la vista superior, con todas las posibles líneas líneas y distancias donde el operario va a ocupar el espacio normal para poder trabajar, ¿no? O sea, si está con los brazos extendidos, también, y si es que en este caso la opción de que estiren las piernas y que no esté siempre a 90 grados las rodillas, ¿no? Estos pequeños, estas distancias que me va a medir los pequeños movimientos, esos pequeños movimientos se les conoce como micromovimientos. Y este fue hecho por este señor cuyo apellido está al revés. E inclusive, miren, ¿cómo llamar estos pequeños movimientos que va a hacer el operario en su puesto de trabajo? Este señor Gilbert hizo ese estudio de movimientos y de tiempos. Son tan pequeños esos movimientos que hacemos en accionar y en tiempo. Entonces, por eso él ha hecho su diagrama de micromovimientos. Y el señor se apellida Gilbert. Entonces dijo, ¿y ahora cómo llamo estos pequeños movimientos? Agarró su apellido al revés. Ah, esos son los famosos Terblech. ¿Sí? Que es muy distinto cuando veamos el diagrama bimanual. Diagrama bimanual me va a usar los símbolos comunes que conocemos. Pero en diagrama de micromovimientos vamos a tener que usar los Terblech. Y las unidades de medida, bueno, ya no son los segundos que conocemos, ya son en centisegundos, milisegundos. ¿Por qué? Porque son tan pequeños esos movimientos. Es cuando ustedes estiran su brazo para recoger su lapicero, es menos de un segundo. Entonces ya se utiliza otra medida. Porque son apenas, y esos hay unos cronómetros específicos con esa unidad de medida, que ven, es apenas un 0.036 segundos, es menos de un segundo. Entonces, se necesitan herramientas especiales. Entonces, son todas las distancias necesarias, tanto en ancho como en largo, que va a ocupar el operario haciendo una vista superior. Y también van a estar la de las vistas laterales, de frente y todo. Puesto de trabajo, ¿cómo hacer? ¿Ven? Miren la manera de tener que hacer esta operación con este aparatito que estará marcando, está con el codo levantado y ese codo se va a cansar desde el hombro, ese brazo va a estar cansado. Sin embargo, este otro método está el brazo pegado a. Entonces, este de aquí está la mesa en un nivel muy alto. Y en todo caso, este de acá estaría en una posición más correcta, ¿no? Una cosa es que es como que uno escriba así con el codo hacia arriba. Se van a cansar. Mejor si están con el codo al costado del cuerpo, ¿no? Entonces, cada una de estas posiciones que se van a tener para trabajar, eso significa que hay que componer la tarea de trabajo en micromovimientos. Ese va a ser el origen de por qué existen los micromovimientos. Usar la tabla de micromovimientos también. Y después ya empezar a ver el tiempo tipo para cada tarea dentro de estas que se ven muy simples y que uno a veces ni se da cuenta, ¿no? Pero estamos haciendo micromovimientos. ¿Vieron? Las posturas es muy importante para que el operario no sienta cansancio. Y en este caso sigo con puestos de trabajo donde estén sentados. La posición que deben de tener tanto las piernas
el tórax en sí, la espalda y la ubicación de la cabeza. Una posición óptima para evitar de que se canse. ¿Para qué se hace todo este estudio? Porque me va a permitir en principio empezar a decir, este es el tiempo estándar, este es el tiempo característico de tal tipo de actividad. No se necesita reloj para ejecutar el método, por supuesto, porque van a haber otros cronómetros específicos. Calificar el desempeño, eso lo van a ver en el estudio de tiempos, cuando un operario hace muy lento porque está que conversa frente a un accionar normal, ¿no? Cuando no está distraído en otras cosas. Eso significa que vamos a tener que estimar el tiempo normal, ¿ve? Y esto obliga a enfrentarse a mejoras continuas. O sea, siempre hay que estar mirando y registrando las actividades. Las desventajas de estos análisis de tiempos no es común para todas las empresas, efectivamente, porque no todos se preocupan por sus operarios. Simplemente necesito, oye, tú haces esta tarea, punto, ¿no? No hacen una toma de tiempos para sacar el estándar de tiempos. De esta forma es más creíble, ¿no? Cuando yo digo, esta es mi cantidad promedio de, porque tengo registros que hemos hecho y hemos analizado. Y ustedes ven, siempre la postura hace que esa persona se sienta bien. Imagínense los choferes de ómnibus interprovinciales que tienen que estar sentados un montón de horas. ¿Ah? Entonces, toda esa parte de la medición me va a servir para diseñar los puestos. ¿Ven? Imagínense que acá esta mesa está muy abajo, que hace que el operario esté casi encima, ¿no? En este caso de aquí, está parado, entonces la altura de la mesa debe de estar de tal manera que no esté con los brazos o los hombros más levantados para poder llegar al nivel del trabajo. Este acá está muy abajo, por eso se arquea. ¿Y qué me genera todo eso? Imagínense. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de espalda, que es lo clásico, que es más del 50%. Dolor en las nalgas cuando están mucho tiempo sentados, en los muslos, en las rodillas y las piernas también. Están sentados mucho tiempo. En el caso de aquí, estoy 2 horas sentada sin moverme y a la hora de pararme, pues ya me está fastidiando, ¿no? Todo eso se analiza con la ergonomía para evitar que estos malestares bajen el rendimiento del operario. Y eso es lo que últimamente he visto ya los lugares donde se tratan las enfermedades ocupacionales. ¿Mm? A ver, espérense. Ya. Felizmente tenía mi cargador, porque ya estaba quedándome. Características físicas para el cumplimiento de la tarea. Va a ser la postura, va a ser la fuerza que va a utilizar, la cantidad de veces que tiene que repetir una misma actividad, con qué velocidad lo va a hacer, en qué tiempo, si va a haber un tiempo de recuperación por algún disturbio, la carga dinámica, ¿no? Lo que va a estar en movimiento, y si es que va a haber vibración mientras esté trabajando. Eso va a generar algún tipo de fatiga en el operario. Las características ambientales, le va a dar estrés por calor o por frío, cualquiera de los dos. Uno se siente, si es que hay vibración hacia el cuerpo, ¿no? De parte de alguna maquinaria, imagínense esos operarios que perforan las pistas, se mueven con todo, con su máquina, ¿no? También les va a generar algún tipo de problema. Y la iluminación y el ruido, que es la parte de las características ambientales. Condiciones de trabajo no adecuado, me va a aumentar la fatiga, me va a aumentar accidentes, las enfermedades profesionales o ocupacionales, me baja el rendimiento, la gente se pone más tensa, ¿no? Está nerviosa, baja la producción y después se desaniman por su trabajo, pero van porque necesitan tener el pago mensual, ¿no?
Y lo otro es que frente a los problemas, a las situaciones naturales, ¿no? La temperatura que haya, la humedad, eso también es casi incontrolable, ¿no? O sea, no hay equipamiento, al menos acá en el país, para ver lo de la humedad. Nosotros estamos en Lima, generalmente en invierno es un clima bastante húmedo, ¿no? Ruidos y vibraciones, iluminación, las fuerzas de aceleración y de desequilibrio son algunos de los detallitos que hay que ir mirando. Aquí un poco de cultura, la temperatura normal, interna óptima, 18 grados centígrados. ¿No? En verano 18 a 24, en invierno 17 a 22. Por estos lares, ¿no? Si es que no es un poquito más bajo, ni que hablar de temperatura en la sierra, ¿no? Ahí es, sí, normal es 12 grados en época de invierno. Los ruidos igualito, ¿en qué se miden? En decibeles, ¿sí? 0 decibeles es el umbral de la audición y 120 decibeles ya empieza a fastidiarte, a dolerte los oídos. ¿Mm? En la iluminación, la deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energía nerviosa gastada en el trabajo. Además, se calcula que el 80% de la información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. Entonces, debemos de tener un espacio mejor iluminado. Hacernos de luz artificial, perfecto. Están las de los fluorescentes, vapor de mercurio, a baja presión, no se calienta el fluorescente, y ahora están los focos LEDs, ¿no? Que no calienta el ambiente y te ilumina bien. ¿En qué se mide? Se miden en lúmenes, el flujo luminoso, en lux, es la unidad de iluminación que se tiene. Este es el que más estaría viendo. ¿Qué diferencia hay? Flujo luminoso, cantidad de flujo luminoso emitido por un punto luminoso y la intensidad de una bujía decimal en todas las direcciones. ¿Sí? Metro sobre un metro cuadrado de una esfera de 1 metro de diámetro. Y el lux es la unidad de iluminación, que es el efecto de la luz. Es la iluminación de una superficie que recibe un flujo uniforme de 1 lumen por metro cuadrado. Entonces, este es de la fuente salida y este de acá es lo que nosotros percibimos. Son los luxes. Y aquí también para cultura general, cómo es que deberíamos de tener esta medición en los distintos ambientes de trabajo, ¿no? Un recinto destinado solo a estancia, orientación 60 lux. Trabajos en los que el ojo debe percibir grandes detalles con elevados contrastes, 120 a 250 lux. Y si me voy al último, trabajo de precisión que requieren un reconocimiento de detalles muy precisos, deberíamos estar entre 2000 a 3000 luxes, ¿no? Entonces, todo eso con los aparatitos que son necesarios. Iluminaciones por todos lados. Nuestras aulas que tienen iluminación por un solo costado, ¿sí? Y ahí ni que hablar también de la ventilación. La iluminación localizada presenta niveles bajos de iluminación general y constituye un inconveniente, efectivamente. El que está al costadito de la ventana tiene mucha luz, el que está al otro extremo como que está un poco oscuro, ¿no? A pesar de que tienen los focos prendidos, los fluorescentes prendidos. Ventilación también, eso sí es necesario y más que nada ahorita por la cuestión de la pandemia. Todo ambiente debe tenerse una sensación de frescura en el aire. Eso es información complementaria para cuando tengamos que diseñar nuestros puestos de trabajo, que siempre son necesarios. A ver, son 1:15, vamos a pasar la asistencia para ver cómo vamos. Y poder, ¿cómo se dice? Balancear la atención. Y para hacerlos despertar un ratito,
A ver, hoy día 4 de mayo se encuentra Yair Campos, nuestro delegado. Presente, profesora. Buenas tardes. Acá, ya te escuché. Está Nilton Clavo. Presente, profesora. Muy bien. Christopher Condor. Presente, profesora. Ya está. ¿Qué pasó en las otras fechas? No, es que no había encontrado el link del Zoom y se me habían presentado algunos inconvenientes, profesora. Mil disculpas. No es que tengas que disculparte, sino que esta información, ya tienes acceso al Drive, ¿no es cierto? Donde están las clases. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, muy bien, ya con eso te actualizas. Listo, ahora Gerson Córdoba. Gerson. Catherine Guamaní. Presente, profesora. Ujú. Brian Martínez. ¿No está? ¿En el chat tampoco? Diego Martínez. Presente, profesora. Ya. Sergio Mejía. Kelly Pantoja. Presente, profesora. Gracias. Álvaro Pareja. Rolly Peña. Presente, profesora. Muy bien. Paul Quiroz. Presente, profesora. Giancarlo Quispe. Presente, profesora. Muy bien. Miguel Ángel Reyes. Ahí está. Milene Rivera. Presente, profesora. Ya la justo has escuchado. William Sierra. Presente, profesora. Listo. Vander Vargas. Presente, profesora Van der Waals. Ya. Y Jonathan Vázquez. Presente, profesora, buenas tardes. También, ve, Jonathan Vázquez se me ha perdido las 3 primeras sesiones. Espero que te pongas al día y en las clases. ¿Y qué hace? Miren, tengo Profesora, en lista... disculpe, pareja presente, no podía activar el micrófono. Ahí están despertando. Ya iba a decir, porque veo que tengo 18, 19, 18. Hay 17 alumnos. Sería para que todos tengan asistencia, pero... O tengo algunos que no están en lista. Córdoba presente, profesor. ¿Quién? Córdoba. Sí, profesor. Córdoba. Profesora, Martín. Reyes está en el chat. Reyes. Ya está Reyes. Martínez. Mejía. No, sí, ¿por qué? ¿Por qué me aparece ahorita que estarían 17 alumnos? Aquí, de uno de estos dos está presente, está dormido y se va a quedar sin asistencia. Listo. Nadie ha participado hasta ahora, ¿eh? Están perdiendo sus puntos. A ver, en el chat, ¿quién está? Reyes, ya. Listo. Entonces, nos queda mirar. Nos queda mirar. Un diagrama más. ¿Qué es el diagrama? ¿Cuál diagrama? A ver. Por la imagen que ustedes ven ahí, ya, es la persona que está trabajando. ¿Sí? Ambos están, por ejemplo, de pie. Difícilmente que ese trabajo se pueda hacer sentado. ¿No es cierto? Tienen que estar siempre teniendo la visión completa del ambiente de trabajo. Este de acá también está haciendo perforaciones y necesita tener la mirada sobre lo que está haciendo. Imagínense si está sentado, como que perdería un poco la visión superior
sobre la tarea que está haciendo. Entonces, eso significa que ahorita vamos a ver primero nuestro diagrama hombre-máquina. Y en este trabajo de hombre-máquina ya estamos ahorita frente a la competencia de todo lo que es la parte de la automatización. Esa automatización como que puede estar trayendo, vamos a decir, problemas para la parte del operario. Porque voy a necesitar, miren, acá sería un puesto de trabajo, 2, 3, 4, 5, 6 puestos de trabajo, y solamente tengo un hombre haciendo el control de esas tareas. Entonces, mientras más industrializada sea la empresa, menos mano de obra va a necesitar. Entonces, ¿dónde van a estar esas personas trabajando? ¿No? Porque ya cada actividad que se haga va a tener un brazo robótico que va a trabajar por el operario. Entonces, vamos a ver nuestro diagrama hombre-máquina. ¿Qué cosa es? Este es un resumen. Ya hemos hecho el DOP, que es el cuadro general de cómo van haciéndose todas las operaciones con todas las materias primas. Como es este caso, que en la parte superior se ve, pero no se ve qué otras pequeñas actividades hay en cada accionar. Lo que sí se ve en el DAP, que me va haciendo ese trabajo mucho más menudito. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, dice, esta espera en tiempo, la han puesto en días, dice 0,5, es una medida crítica, ¿sí? Y el promedio de tiempo que espera es 4 horas, ¿ven? Acá me la pone. Por ejemplo, acá está mal escogida la unidad de medida. ¿Qué me dicen esta de acá? Dice fila para llenado de recetas y exámenes. ¿Qué cosas se está haciendo? Atención médica en especialidades, solicitar cita, atención médica, postconsulta y referencia a un especialista. Aquí, en esta fila, dice, se mezclan pacientes que sacan citas. Aquí. Entonces, en esta fila hay de todas las especialidades, por decirlo así, ¿no? Y tienen que llenar, acá, llenar documentos de todos esos pacientes. Esta atención médica, ¿de qué? Se ha hecho de dermatología y medicina interna. Tienen una actual, tienen una propuesta, tienen una cierta mejora. En transportes, ¿qué ha habido? Un solo transporte, traslado a recepción de especialidad. Entonces, acá se ve un poco más minuciosa cada uno de los detalles. Acá no es simplemente atender y entregar y punto, ¿no? Que sería un diagrama de operaciones, sino algunos otros detallitos más. Y nuestro diagrama hombre-máquina, ya es lo que hemos visto, de trabajo del operario con su máquina. Entonces, atiende directamente a la máquina. Entonces, al hacer una actividad aquí, pone una pieza, la coloca, la asegura, termina y comienza con otra pieza. Vuelve a hacer la actividad, la asegura, termina, la saca y comienza otra. Y eso me va a generar ciclos de trabajo. ¿Y para qué me va a servir el ciclo de trabajo? Me va a servir para determinar cuál es la eficiencia del operario, o sea, cuántas piezas está produciendo. Puede ser al día o puede ser en una hora, según lo que escojamos la medición y según el tipo de actividad que me permite hacer eso. Entonces voy a tener un ciclo de trabajo, voy a tener un ciclo de operación de la máquina también y voy a tener la eficiencia que tiene el operario y tiene la máquina. Ese va a ser su objetivo del diagrama hombre-máquina. Conocer el tiempo de ciclo y conocer el tiempo ocioso de ambos y también su eficiencia. Aquí ustedes ven qué cosas están haciendo. Están armando algún equipo, un equipamiento mayor y el operario también está de pie. Miren ustedes, está utilizando guantes. Entonces, este operario está con un mayor movimiento que cualquier otro que tenga una actividad sentada.
En este diagrama hombre-máquina representan de forma simultánea, cronológica, las actividades que hace el operario y que hace la máquina, ¿sí? La máquina que atiende cada operario. Aquí está poniendo el material. Acá tiene el control. Es una máquina un poco más computarizada. ¿Ve? El operario tiene su uniforme o su ropa de trabajo y también está de pie. Entonces ahí donde viene parte de origen de enfermedades ocupacionales. El diagrama hombre-máquina se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo. Efectivamente se analiza cómo hace su trabajo este operario o esta otra operaria acá. Es solamente para ese operario y hay que hacer un diagrama para cada operario para ver cómo es que está su ritmo de trabajo, si es que tiene tiempos ociosos, cuál es su eficiencia tanto del operario como de la máquina. El analista debe comparar el costo de la máquina ociosa con el del trabajador ocioso. A veces nosotros necesitamos, una empresa necesita atender una producción mayor y no tiene la cantidad de máquinas, la alquila. Al alquilar esa máquina, imagínense una máquina que esté más tiempo parada que trabajando. No conviene. Ahí entramos los analistas de métodos para ver cómo mejorar esa actividad. Aquí, los médicos, por ejemplo, cuando les hacen un análisis, una resonancia magnética, entonces es el operario, ¿no?, en su puesto de trabajo y tiene que estar, en este caso, también de pie, ¿no? También, por seguridad, están con su vestimenta especial para lo que serían contagios, posibles contagios. En la actualidad, las características para este diagrama, hay muchas máquinas herramientas que son automáticas o semiautomáticas. Los tornos, por ejemplo, ahora ya hay tornos computarizados donde en la computadora ponemos, ¿no?, un eje de tal tamaño, necesito un rebaje a los 5, una ranura, ¿no?, a los 5 centímetros del extremo, ¿ve? Y una ranura de medio centímetro, listo. Programan todo eso, ponen su botoncito y la máquina solita va haciendo todo ese trabajo. Siendo este tipo de equipos, que sean automáticas o semiautomáticas, genera que el operador esté más desocupado la mayor parte. Pero eso significa que ya no le doy una máquina, le doy 2 o le doy 3. Y ya tengo que hacer mi estudio de movimientos para ese operario con esa cantidad de máquinas. Y eso me lo permite el diagrama hombre-máquina. Tanto el operario como la máquina van a tener intervalos de inactividad. Efectivamente, con este diagrama vamos a ver que el operario no está haciendo nada. ¿Que puede tener esos tiempos sin hacer nada? Sí, porque imagínense un operario que esté 100% en atención, ese operario termina con algún tipo de enfermedad, de ansiedad, de nerviosismo. Siempre tiene que tener pequeños respiros en su accionar. En el formato ese es un diagrama que lleva 2 columnas y una escala de tiempo. Una columna va a ser para el operario y una columna va a ser para la máquina. En la primera para el operario, en la segunda para la máquina. Entonces igualito acá sí hay actividad, ¿ve? Este está sentado, este otro operario está parado. Entonces son distintos momentos en que acá hay otro operario, generalmente en lo que es la metalmecánica, siempre tienen que estar de pie porque este cabezal de repente va a moverse de un lado al otro lado y es necesario que el operario esté bajo ese control. La importancia del diagrama es esto, ¿no? Visualizar estos tiempos ociosos. Necesario contar con valores básicos de tiempo, y para eso es el otro curso, el estudio de tiempos para determinar cuál es el tiempo promedio de una actividad. Entonces, es necesario contar con ese tiempo básico.
Y esos valores son los tiempos estándares. Además, tienen un tiempo de tolerancia, ¿ven? O sea, no es, si la máquina tiene que funcionar, qué sé yo, 30 segundos seguidos, hay que agregarle esos elementos de tolerancia entre el ajuste, entre la descarga. Entonces, siempre tiene una tolerancia más. Eso el operario, al tener que estar ahí atento, le va a causar fatiga o va a generarse algún tipo de retrasos inevitables o las demoras. ¿Para qué se hace? También para disminuir los tiempos de fabricación y los costos de fabricación. Porque si veo que hay tiempos ociosos, eso significa que yo puedo producir más. Entonces hay que analizar ese diagrama, ese puesto de trabajo con este diagrama. Si disminuimos tiempos, también van a disminuir los costos. Entonces va a haber menos tiempos improductivos. Eso significa que va a aumentar la eficiencia, vamos a aumentar la utilización del tiempo del operario y del tiempo de la máquina, a pesar de que tengamos siempre una simplificación de trabajo. ¿Cómo se puede trabajar en un diagrama hombre-máquina? Puede ser un operario, una máquina, o puede ser un operario, dos máquinas, un operario, tres máquinas, o varios operarios para varias máquinas o para una sola máquina. Entonces entra todas las opciones posibles. Tiempos improductivos es lo que se va a lograr determinar igualito. Ese tiempo improductivo es un tiempo ocioso y lo que tratamos de hacer es disminuir ese tiempo ocioso pensando en mejorar la atención a las distintas máquinas. Si el tiempo de ocio del operario es mayor que el de las máquinas, significa que el operario puede atender más de una máquina. El tiempo ocioso del operario es mayor que el tiempo de la máquina. Entonces, bajo ese contexto, yo puedo darle una máquina más para que atienda el operario. Si el tiempo ocioso del operario es menor que el tiempo ocioso de la máquina, entonces significa que la máquina necesita ser atendida por más operarios. Entonces, por eso entran estas opciones de un operario y varias máquinas o varios operarios para una máquina o varias máquinas. Para calcular el número de máquinas que pueden ser atendidas, es un valor de n, es 1 más tiempo en la máquina en tiempo de preparar, descargar y transporte. Entonces ya entrar al detalle de cómo ir viendo, o si no, simplemente hacer el diagrama hombre-máquina. ¿Qué se hace? Seleccionar la operación que queremos hacer, determinar dónde empieza y dónde termina, ojo, hay que determinar, o sea, y nunca se hace al inicio de la jornada laboral. ¿Qué más dice acá? Observar varias veces la operación para poder dividirla en sus elementos. ¿Listo? Porque nosotros decimos simplemente cortar, pero cortas a ciegas, no. Tienes que acomodar la pieza que vas a cortar, tienes que hacer la medición, tienes que marcarlo, y después viene el cuchillo de corte. Entonces, todos esos son los elementos que tiene una operación. Cuando los elementos de la operación han sido identificados, momento en el cual se procede a medir la duración de cada uno de ellos. Y finalmente, con los datos anteriores y siguiendo la secuencia de elementos, se construye el diagrama. Pasos para hacerlo: seleccionar la operación, límites del ciclo que vas a diagramar, o sea, dónde comienzas, dónde terminas, dividir la operación en elementos, medir el tiempo de duración y luego construir el diagrama. El formato a usar es este de aquí, casi similar en todos. Tiene la cabecera, la información, quién lo hace, qué operario, en qué máquinas, de fechas y si actual se han mejorado. Y después está una escala, está un espacio para el operario, un espacio para máquina 1, máquina 2, y después ir graficando cuánto trabaja cada una de ellas. En este aspecto, miren, ven, aquí está frente a un torno y van a tener que trabajar una piececita que tienen, y inclusive esta está con protección para los ojos. Este de aquí es un operario que está atendiendo un sinnúmero de
cabezales de hilado. ¿Ve? Este es el caso en que un operario puede atender 10, 20 cabezales de hilado. Y cada uno necesita atención. Entonces, aquí es donde se ve qué pasa al hacer la toma del algodón desde la paca de algodón. Eso va girando, se hace el filamento y luego esto aquí se va enrollando en un tubo donde se va acumulando ya de forma ordenada la fibra del. Entonces puede suceder que este hilo que sale de acá de las pacas de algodón puede ser que no haya estado bien torsionada y se rompe. Entonces, el operario tiene que ir a cada uno de los cabezales para poder atenderla. Cada una de ellas, en este caso, sería una máquina. Y este es un diagrama realizado. La cabecera, donde está toda la información, quién es, en qué máquina, en qué lugar se está haciendo. Y si es que es un proceso largo, hay varias páginas que hacer, en qué fecha y quién hizo este diagrama. ¿Ven? Aquí faltaría si es actual o mejorado. Entonces, la información va una escala de tiempo, escala, ¿sí? Entonces, aquí será 1, 2, 3, 4 minutos, segundos, lo que sea, minutos en todo caso, o centiminutos, por eso que está en centiminutos. Miren ustedes, normalmente no se empieza cargando la pieza, se empieza a graficar en un momento del día, en un momento de la actividad, y sobre todo es cuando descarga. Descarga, desde ahí empiezo a tomar mi tiempo, empiezo a graficar. Descarga, inmediatamente va a hacer la carga, pone a funcionar esa máquina. Si es que hay que inspeccionar lo que ha salido, se hace la inspección y luego atiendo la otra máquina. Ahí hay que ver si es que la máquina está cerca, si son máquinas pequeñas, puede estar cerca, o pueden ser máquinas grandes que sí tengo que dar 3, 4, 5 pasos para irme a la otra máquina. Y volver a hacer lo mismo, esperar a que termine, la descargo, la cargo, la vuelvo a poner a funcionar y después me regreso a mi máquina 1 para volverla a atender. En ese momento en que vuelvo a atender la máquina 1, ahí ya se cumplió un ciclo de trabajo. ¿Sí? Haciendo con 2 máquinas. Eso es lo que hay que ir determinando, es lo que hay que ir analizando. Entonces, si ustedes ven aquí, y se identifica aquí, ¿no? Máquina 1, el operario está atendiendo a la máquina 1, la descarga y la carga. ¿Sí? En la columna para la máquina también se coloca carga y descarga. Y cuando ya la carga, la máquina empieza a trabajar. ¿Sí? En ese momento, me voy a la otra máquina, a la máquina 2. Y en este ejemplo, llega a la máquina 2 y aquí hace el chequeo de la pieza anterior. ¿Sí? Entonces, no sé cuánto tiempo esto queda en blanco. Pero cuando ya termina eso de trabajar, entonces yo lo que hago, atiendo la máquina 2, la descargo y la vuelvo a cargar y la dejo en funcionamiento. ¿Sí? En ese momento que yo hago la descarga y la carga, ya terminó mi taladro aquí, hay un tiempo muerto para la máquina y recién vengo a la máquina 1 para atenderla. Aquí recién hago la inspección de la pieza que saqué aquí. Aquí salió una pieza, cuando terminó de trabajar salió una pieza. Según este gráfico no la chequeo aquí, sino aquí antes de atender a la máquina. Miren, eso significa que ese tiempo muerto puede hacerse más chico, porque esto acá lo puedo atender después. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya se está viendo tiempo muerto. Llego aquí a la máquina y todavía recién primero me pongo a inspeccionar lo que salió de esta tanda de acá. ¿Sí? Y entonces ya atiendo la máquina. La descargo, la vuelvo a cargar y acá debe seguir el diagrama y acá sería nuevamente taladro.
taladrado. Cuando termina aquí, voy al otro lado y hago esto. Irme a la máquina 2, chequear lo que salió de la vez pasada, la vez anterior, de esta descarga. O sea, aquí salió una pieza y no la chequeé, sino que de frente me fue la otra máquina. Y vuelvo a repetir esta actividad. ¿Ven? Y la vuelvo a descargar y cargar. Entonces, ahí se ve ese flujo que hay en la atención a cada una de las máquinas. ¿Eso qué significa? Significa que ya tengo un ciclo. Desde el momento que yo he hecho la descarga, hasta que lo vuelvo a descargar, ¿eh? La descarga de máquina 1, perdón. Por eso es que está identificado a quién atiendo. ¿Sí? Camino a la máquina 2 y cuando estoy en la máquina 2 tengo que poner camino a la máquina 1. Y cuando atiendo a qué máquina, atiendo a la máquina 1. Entonces, si aquí he atendido a la máquina 1, hasta antes de la siguiente atención de la siguiente máquina, este va a ser mi ciclo de trabajo. A ver, no sé si puedo agregar. Voy a ver. Acá con este, creo. Aquí, de aquí a acá, hasta acá. Este de aquí, este tiempo, de la descarga hasta antes de la descarga de la máquina 1, ese va a ser mi tiempo de ciclo. A ver, ¿dónde está mi cuadro de texto? Este grafiquito que he puesto aquí, este es mi tiempo de ciclo. ¿Cuánto mide ese tiempo de ciclo? Entonces lo contabilizo desde aquí hasta antes de que comience nuevamente acá. 1.4 unidades de tiempo. Entonces ahora ya puedo saber que en este tiempo he atendido a la máquina 1 y he atendido a la máquina 2. ¿Cuántas piezas voy a obtener en este tiempo de ciclo? ¿Cómo visualizan ahí? ¿Cuántas piezas han salido de ese tiempo de ciclo? Yo prefiero que empiecen a contabilizar el ciclo cuando conozca las actividades de ambas máquinas. Aquí no sé si terminó en este punto, terminó acá o acá. Entonces mejor comienzo el tiempo de ciclo desde que conozco aquí. Si desde aquí ya conozco la información en ambas columnas, entonces desde aquí será mi tiempo de ciclo. Hasta que termine, si acá será descarga y carga del taladro 2, hasta que venga, porque acá va a venir, caminar a la máquina 1, inspeccionar la máquina y recién viene carga y descarga. Esa longitud va a ser mi tiempo de ciclo. A ver si yo tengo aparte mi diagrama de cómo trabajarlo. Me permiten un ratito. No, no lo tengo ahorita. Acá está. Ya. No, es este. Acá está, listo. A ver, entonces dejo compartir este y me voy al ejemplo práctico. Si yo tengo ya. Aquí observan ustedes un ejemplo simple. Bueno, con dos máquinas, ¿no? Para poder ver. Con una máquina igualito, este es con dos máquinas.
Espérense. Ya. Para hacer el diagrama hombre-máquina me tienen que dar las actividades básicas. Cargar la pieza a la máquina, la descargo, porque normalmente siempre hay que ponerle algún elemento de seguridad. Si es en máquinas, herramientas, máquinas mecánicas, voy a hacer un torneado, voy a hacer un rebaje, voy a hacer un chaflán. Eso significa que la pieza tiene que estar asegurada para que a la hora que esté en contacto la cuchilla con la pieza, no se mueva, ¿no? Entonces, para eso es este tiempo de cargar, o sea, preparar la máquina con la materia prima. La descarga igualito, también hay que quitar todos los seguros que tengan, después viene el maquinado, viene la inspección. Esos son mínimos la información que debo de tener. Y aquí en este ejemplo, miren, nunca se comienza, como le dije, en la carga. Cargar una máquina, no. Eso será a las 8 de la mañana y eso se da una sola vez. Después hay que ver en qué momento está el empalme para empezar cuando ya se haya hecho varios ciclos de trabajo. Entonces, yo agarro un momento, supóngase 10 de la mañana y veo la descarga de la máquina 1. Inmediatamente la cargo y se pone a funcionar esa máquina. Después, como no tengo desplazamientos, atiendo la otra máquina. O sea, eso estará a un paso nomás, ¿no? Que no me significa desplazamiento o mayor tiempo. Atiendo la máquina 2, que aquí no sé cuándo terminó, entonces, pero simplemente en el momento que yo termino aquí, atiendo la máquina 2. Con la máquina 2, la descargo, le pongo otra vez el material, la cargo y empieza a funcionar. La escala me sirve para precisamente medir bien estos espacios. Cuando yo me he dirigido a la máquina 2, ya yo dejaba funcionando la máquina 1. Cuando termino de cargarla, está más o menos a la mitad. ¿Ve? Y empieza a funcionar. Si es que yo lo dejo así, con una sola representación, no sé qué más pasa y dónde mido mi total del tiempo de ciclo. No lo puedo medir porque acá no tengo información. Entonces, ese es un diagrama incompleto, un diagrama que no sirve para ver los tiempos ociosos, porque aquí no estoy viendo tiempo ocioso. Aquí el operario puede ser que sea el primer tiempo ocioso porque termino de cargar la máquina 2 y se pone a funcionar. Yo regreso y todavía a mi máquina le falta tiempo de maquinado. Este es mi tiempo ocioso para el operario. Y una vez que termine, al toque yo inspecciono lo que sale de esta máquina. ¿Ve? Y hago esa inspección y todavía, ¿qué hago con esta máquina? Se queda parada. ¿Ve? Entonces, si solamente me dejan así, sin interrogación, ahí no hay ningún diagrama de operaciones. Entonces, acá tengo la misma información, pero ya trabajada de verdad. Descargo la máquina, descargo y cargo máquina 1, funciona, atiendo la máquina 2, descargo y descargo, vuelve a funcionar. Cuando dejo aquí la máquina, inspecciono máquina 1 y máquina 2, porque se supone aquí que he descargado. ¿Ve? Hago la inspección de las dos piezas. Y aún así me queda tiempo hasta que termine mi máquina 1. Tengo un pequeño tiempo muerto. Entonces, después la cargo y la descargo y la cargo otra vez a la máquina 1. ¿Ve? Cuando termino de cargarlo, funciona la máquina 1 y me voy a la máquina 2. La descargo, la cargo y la vuelvo a poner a funcionar. Vuelvo a medir su tiempo de ciclo y cuando termino de cargar me dedico a inspeccionar lo que ha salido de esta máquina, de esta operación y de esta operación y hago mi inspección. Aún así tengo los 2 minutitos ya veo que se está repitiendo, ya se está haciendo el ciclo y nuevamente termina y ya esta máquina ya la tengo que descargar y cargar. ¿Sí? Nuevamente dejo funcionando la máquina 1, me voy a la máquina 2, ya terminó, justo empalmado, ahí ya veo que ha empalmado, entonces descargo la máquina 2, vuelvo a cargar la máquina
y me regreso a ver la máquina 1. ¿Ve? Entonces acá veo que todavía no termina la máquina 1 y acá hago inspección de la máquina 1, hago la inspección de la máquina 2 y ya veo que se está repitiendo, ¿ven? Ya veo que se está repitiendo, entonces ahí ya puedo decir que hay un ciclo. ¿Dónde les he dicho que se mide el ciclo? Cuando ya tengo información en ambas. Nunca se hace acá arriba, porque aquí yo no sé si ya paró o no paró la máquina. Cuando ya tengo las dos columnas graficadas de la máquina, ahí recién puedo empezar a medir la máquina. ¿De dónde a dónde? Esta es la máquina 2, cuando comienza a hacer el maquinado, hasta acá. O sea, este ya no lo tomo porque aquí se estaría repitiendo. Entonces, de aquí a acá sería mi tiempo de ciclo. ¿Ven? O si quieren, desde aquí, desde que ya yo tomo contacto con la máquina 2, cuando hago descarga de máquina 2, también puedo medir el ciclo, hasta antes de la siguiente descarga de la máquina 2. Tengo esos tiempos. ¿Cuánto tengo aquí? 23. ¿Cuánto tengo acá? 23. De paso, compruebo que ambos ciclos, sea en el punto donde yo lo mida, tiene que darme la misma cantidad. Y lo otro que ustedes tienen que darse cuenta es que la secuencia de actividades tiene que ser la misma. ¿Sí? Miren, las descargas están seguidas, está la inspección seguida, hay un tiempo muerto, hay una descarga y la otra descarga. Y nuevamente ya se repite la inspección para uno y otro y está el tiempo muerto. Cuando ya vean esa secuencia igualita, ahí tienen ustedes balanceado el diagrama hombre-máquina y ya pueden medir su tiempo de ciclo desde el punto en que vean la representación en ambas columnas. Puede ser aquí desde el momento que ya tomo contacto con la máquina 2 o puede ser acá cuando comienza esta máquina, la máquina 2, o si quieren cuando termine esta máquina hasta el siguiente término. Si yo contabilizo desde este punto hasta este punto, a ver, ese punto es este de aquí, hasta que termine, creo que es este o el de arriba, ¿no? Ese sería mi tiempo de ciclo. Si yo contabilizo esto, deben de haber también 23 cuadritos. Eso significa que en cualquier momento que yo mida, debe de dar la misma cantidad. Listo, ya hicimos el gráfico. ¿Qué nos queda hacer ahora? Aquí donde le preguntaba, en este tiempo de ciclo que va desde aquí hasta acá, ¿cuántas piezas he obtenido? ¿La visualizan? ¿Nadie? ¿Cuántas máquinas están funcionando? Dos, profesor. ¿Quién se animó? Yair. Dos, claro. Si aquí estoy haciendo el seguimiento de dos máquinas. Entonces de cada máquina me sale un producto. Y usted me va a decir, pero no puede ser ya. Si yo tomo desde aquí hasta acá, en una máquina, en el diagrama se va a ver un accionar completo, un maquinado completo. Sale un producto. Del otro sale esta partecita de aquí, desde el 9 hasta el 15, y luego será desde este punto hasta este punto de acá. Si ustedes suman esto, es el tiempo del maquinado, o sea que salen dos piezas. Dos piezas en este tiempo de ciclo. Con esa relación ya puedo decir cuántas piezas voy a obtener en una hora o cuántas piezas voy a fabricar en un día. Y de ahí empieza la parte de la planificación de la producción. Así de sencillo con un diagrama hombre-máquina. Y encima que tenemos para mejorarlo, porque decimos, ¿por qué este tiempo muerto? ¿Por qué este tiempo muerto? ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorarlo? ¿Ve? Ya entra la segunda parte. Entonces, miren, este diagrama hombre-máquina me va a servir de punto de partida para lo que es el curso que van a llevar en octavo ciclo, noveno ciclo, la planificación de la producción. Aquí ya tienen, ¿no? En 23
minutos, tengo 2 piezas. ¿Cuántas piezas tendré en 1 hora o 60 minutos? Me va a salir en fracción, por supuesto. Entonces digo, ¿cuántas piezas voy a fabricar en un día? Que pueden quedar piezas pendientes si al día siguiente lo termino. O se quedan minutos antes en que termina la jornada. ¿Listo? Hasta ahí nos quedamos. Esa es la parte de nuestra explicación para lo que es el hombre-máquina. Comienza con descarga-carga y hacen las labores de ir a la otra máquina. Acá sí hay un tiempo de hombre-máquina, de caminar de máquina a máquina, se coloca y también está la de inspección. Acá hay otro ejemplo, dice, un ejemplo no es lo más recomendable. En este ejemplo se inicia con carga en ambas máquinas. Ese es a las 8 de la mañana. Eso se repite, se hace una sola vez. Entonces, no debería de darse de esta forma en que ambas estén en cargar material, máquina 1, y va a inspeccionar. ¿De cuál? Si recién está comenzando. Se va a la otra máquina y vuelve a cargar. Estos tiempos que están aquí, sobre todo el de inspección, no están bien ubicados, se pueden colocar en otro lado. ¿Por qué? Porque está impidiendo que inmediatamente yo atienda a la otra máquina, porque estoy atendiendo acá. Entonces eso hay que buscar en qué sitio atenderlo. Ya, eso lo vamos a ver con más calma. Esto lo voy a pasar para que ustedes vayan viendo. Este acá es un inspector en una faja transportadora para ver si el producto está en buenas condiciones. Antes era así el control de calidad. En este ejemplo hay 2 máquinas diferentes. Cuando son 2 máquinas diferentes, una de taladrado y la otra de torneado, sí es un poco problemático. De preferencia deben ser 2 máquinas similares. Y en este caso de acá dice, es más complicado. Lo recomendable es trabajar con el mismo tipo de máquina. Miren ustedes los tiempos de maquinado. Son diferentes. Entonces ahora acoplar esos tiempos y que el operario pueda atenderlo también es problemático. ¿Sí? Entonces, de preferencia tienen que ser máquinas similares, ¿no? Máquina 1, máquina 2. Miren, a pesar de eso, este ejemplo tiene mismo tipo de taladro, misma máquina, pero son 2 tipos diferentes. Una, su ciclo de trabajo es 0,5, la otra es de 0,62 minutos. Entonces, ahí también hay que trabajar fino para poder hacer que haya un buen empalme, un buen balance. Ya, entonces, al haber tenido la cantidad de piezas en un determinado tiempo del ciclo, ya puedo determinar cuántas piezas voy a producir en el día. Y después, en la siguiente clase, ya vamos a ver más bien qué hacemos con esos tiempos muertos. Vamos a ver la eficiencia. ¿Alguna pregunta? Ya se me fue uno. Listo, entonces ahí nos quedamos. En la siguiente continuamos ya con el análisis del diagrama hombre-máquina, que ahí es donde va a servir para hacer mejoras en el proceso de fabricación. ¿Preguntas alguna? ¿Listo? Entonces terminamos la clase. Nos vamos a almorzar. Buen provecho. Hasta luego, profesora, gracias. Adiós.